Saludos, saludos, buenos días. Buenos días, aquí estamos como cada semana para compartir como siempre con ustedes todas las informaciones acontecidas en el curso de esta semana. Como siempre pasamos revista a los hechos de mayor trascendencia y por supuesto estaremos viendo esos hechos que son noticias desde el pasado domingo, por supuesto, hasta la fecha. Y a propósito que el domingo dos hechos importantes. Vamos a ver nuestro comentario con relación a la situación que se vivió en el teleférico de Puerto Plata, también, por supuesto, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, la situación que se vivió con un sabotaje, un acto delincuencial que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de las Américas, algo tan delicado, pero también el tema del COVID, cómo ha venido creciendo, cómo ha venido aumentando, un rebrote significativo, hay preocupación, lo que ha llevado a que las autoridades hayan tenido que tomar medidas importantes con una especie de encierro casi en Santo Domingo, pero no de la magnitud que nosotros habíamos sugerido el pasado sábado, precisamente aquí en el programa. Para el que no escucharon. Entre otros temas de mucho interés, el saludo para Andrés Jorge Villini, que está conectado como siempre con nosotros a tiempo. ¿Cómo está, Villini? Buen día Ramón, y muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Hay que decir que hoy es sábado 29 de mayo, víspera del Día de las Madres, el día más importante y el ser de mayor importancia en la creación, sin duda alguna. Vayan desde aquí, desde parte nuestra, las más sinceras felicitaciones a todas las madres y, ¿por qué no?, aquellas que más cerca de nosotros están. Así que para ese día de mañana le deseamos bendiciones abundantes a todas y que Dios le permita tener un día feliz junto a sus respectivas madres, para aquellas que lo tienen, y a sus hijos e hijas. Hoy, como usted bien plantea, tenemos un sinnúmero de temas de interés, sobre todo este tema del COVID, que desde que se inició el mes de marzo del año 2020, ya tenemos más de un año en esto, ha sido tema de interés nacional y para nosotros de manera muy particular ha sido recurrente. Incluso iniciamos cada semana nuestro espacio con el tema del COVID para poder mantener informada a la población de cómo andamos en este tema. Y qué pena que en esta ocasión tengamos que estar hablando de un rebrote que de alguna manera se convierte nueva vez en una nueva preocupación. Y digo nueva porque nunca ha pasado el COVID, sin duda, pero hubo un momento en el que realmente había cierto control y parecía como que ya estábamos saliendo del tema, más aún en la medida en que han venido llegando las vacunas, que son muchas ya las que se han aplicado, y de eso vamos a hablar en unos momentos, pero todo parece indicar que no, que el COVID sigue ahí y sigue tan campante como cuando inició. De ese tema y otros vamos a hablar en unos minutos. Yo quiero también unirme, igual que usted, a un saludo especial a las madres. De manera muy particular, uno siempre piensa inmediatamente en su madre, en nuestra madre. Y yo quiero saludar a mi querida madre, que tengo el orgullo, el honor de ser su hijo, una mujer de verdad que nos dio una educación que estamos satisfechos por todo el esfuerzo hecho por nuestra madre y también por nuestro padre, que él sí que se fue antes, ella está con nosotros todavía, gracias a Dios, pero también felicitar a las madres, a todas las madres de nuestros amigos. Eh, yo quiero saludar a Angelita Domínguez, un abrazo desde aquí para esa madre también especial, la madre de Luciano Aybar. Un abrazo desde aquí. Bueno, entrando en materia. Antes de entrar en materia, Ramón, y siguiendo Sí. con el tema de las madres, yo no quise entrar en detalles. Voy a dar
un saludo y una felicitación a mi esposa Evelyn. Se nos estaban quedando esas dos madres que son dos madres especiales. Y de igual manera a Yomari Gómez. Exacto. Y claro, a mi hermana Amarilis. Y después a todas las madres. No quiero entrar en detalle porque casi seguro que voy a errar porque muchos nombres se me van a quedar. No quiero que nadie se sienta mal. Lo digo de manera generalizada. Felicitaciones para todas las madres. No nos metamos en lío. Sí. Bueno, esa es la realidad. Muchos temas para hoy. El tema del COVID, como usted decía, ha estado creciendo nuevamente. El rebrote que se ha dado ha traído mucha preocupación en la población. El sector médico dominicano está muy, muy preocupado, hasta el punto de que hay médicos que han decidido no acudir ya a las clínicas o a los hospitales donde laboran. Óigame lo que le estoy diciendo. Hasta ese nivel, no lo digo yo, lo van a escuchar ustedes en un audio, en un video que envió el doctor José Joaquín Puello, uno de los asesores más importantes que tiene el gobierno en materia de salud, y hay una preocupación muy grande. Nosotros decíamos hace un momentito que el sábado pasado nosotros recomendamos el encierro de Santo Domingo, y fue como si no hubiesen escuchado. Tomaron medidas, pero no en la magnitud que yo entiendo debía adoptarse. Cuando en China se detectó el virus de Wuhan, como se le llamó, el virus COVID-19, lo primero que se hizo fue encerrar esa ciudad, y por mucho tiempo duró encerrada, y ellos han tenido un control, que en esa ciudad ya no existe persona con COVID. Hoy esa es la información que tenemos, de la poca que se puede conseguir de China. Pero el Gran Santo Domingo está inundado de COVID. Hay una situación delicada del COVID en el Gran Santo Domingo. Y sin embargo, la decisión que se toma es reducir el horario del toque de queda. Fue la única medida. El toque de queda, ya, un toque de queda, le bajaron un par de horas, de 10 de la noche, lo bajaron a las 8 de la noche, 3 horas de circulación. Es decir, que la gente anda en la calle todavía, aunque los negocios deben estar cerrados. Inmediatamente hay la queja de los restaurantes que son afectados, porque no se tomó en cuenta que en el decreto que esos restaurantes podían también trabajar con el llamado take-off o llamado delivery. En fin, hay una situación delicada en el país que se puede complicar bastante. Esa complicación ha sido tal. Tenemos imágenes ahí, Pacheco, por favor, para que vayamos, digamos, fortaleciendo nuestro comentario con las imágenes. La situación de Santo Domingo es tal que se han comenzado a producir, digamos, bombeo de las personas que están llegando a hospitales en Santo Domingo y que no encuentran cama ya. No hay una sola cama, y ya en Santiago no hay tampoco. Ya en Santiago no hay. Pero no es que en Santiago hay un rebrote. En Santiago está controlada. Esas personas que están ocupando esas habitaciones, aunque no es que no hay casos en Santiago, hay casos en Santiago, y una cantidad es importante. Sería muy bueno tener el número de personas que están en las clínicas y hospitales de Santiago, que son de aquí y los que son de fuera. Hay una cantidad importante que han venido de Santo Domingo, otros son de otras provincias, pero hay un rebrote en el país del virus y hay que recogerse. Hay que recogerse. Después que Virginie haga su comentario, yo quiero colocar el video de José Joaquín Puello para que ustedes vean la magnitud de la situación y la preocupación que hay en el sector médico. Bueno, voy a comenzar diciendo que le hacemos una invitación a todos nuestros televidentes que están ahí con nosotros a esta hora de la mañana,
para que le pongan un poco de atención a ese corte del doctor José Joaquín Puello, porque la verdad es que como van las cosas, sin duda alguna que asustan. Mire, en los 3 días que conforman del miércoles a este viernes, nada más que 4.300 y algo de personas infectadas. Eso es terrible. En las últimas horas, en los últimos días, entre miércoles y jueves y viernes, en ambos días, en las 24 horas de esos días, se establecieron récords de personas infectadas, 1.749, si mal no recuerdo, y 1.765 respectivamente, en solo 24 horas en cada caso. Para el caso del cierre de este viernes, estábamos hablando de 818 personas en 24 horas, y ya los infectados en el país andan en el orden de los 288.852, mientras que los fallecidos, 3.620. Y esto de los fallecidos, yo no sé qué está pasando, parece que se está manejando muy bien, a no ser que se haya retornado al sistema aquel de que no se reportaban los fallecidos, porque a pesar de este rebrote, de esta altísima cantidad de personas infectadas, apenas se reporta 1, 2, a veces ningún fallecido con respecto a todo esto. Ojalá y eso sea así, porque de ser así, bueno, entonces hay que decir que la eficiencia en materia del manejo del asunto de la enfermedad, pues está siendo bastante bueno. No, lo que se ha aprendido es a manejar la información. Las Son, estadísticas, son expertos manejando eso, sí. las estadísticas, eso parece. Bueno, de todas maneras hay que decir que con todo y esta situación de que ya se han vacunado más de 4 millones de personas en el país, es un poco contradictorio y un poco difícil de comprender cómo es que a pesar de eso, porque estaríamos hablando ya de un 40% de personas vacunadas, se esté produciendo una situación tan calamitosa con respecto a la cantidad de personas que diariamente se infectan. De todas maneras, hablar de la posición de los dueños de restaurantes y este tipo de cosas que sin duda para ellos es difícil, hay que entenderlo, pero si tenemos una situación de emergencia nacional, como estamos hablando con este tema de los infectados del coronavirus, pues cada quien tiene que hacer su esfuerzo y colaborar con esto. Todos los sectores, sobre todo ligados al tema de la salud, ahí están los infectólogos, la Sociedad Dominicana de Infectólogos, que tal vez son de las personas que por su conocimiento y por su forma de ver las cosas, tal vez serían lo que menos importancia le dieran al tema. Sin embargo, hacen su pronunciamiento y dicen que realmente están altamente preocupados por el tema del rebrote del coronavirus en la República Dominicana. Y esto, lógicamente, amerita atención. Lo mismo que dijo la vicepresidenta de la República, que hace un llamado a toda la población a vacunarse, porque a su entender, la única manera de combatir esta situación es que todas las personas se vacunen. Ella entiende y afirma que muchas personas, sabiendo dónde están los puestos de vacunación, sabiendo que se pueden vacunar, se resisten a ponerse la vacuna. Y mientras exista ese tipo de pensamiento, esa forma de actuar, lógicamente que va a ser difícil. Ahora, lo que sí tenemos que entender que estamos frente a un hecho que ya tenemos un año y algo, definitivamente no termina ni siquiera de disminuir el efecto del problema de la pandemia, sino que por el contrario sigue siendo preocupación y sigue siendo tema de todo. Vamos a ver ahora con el corte del doctor José Joaquín Puello, a ver cómo se ven las cosas ahí para que la población, sobre todo aquellos que aún no se han vacunado, comiencen a comprender cuál es la situación que se está viviendo en República Dominicana en materia de COVID. Bien, pues vámonos de inmediato a ver ese corte. Repito, este es un corte que fue tomado de una reunión, al parecer, o de una presentación en Zoom que estaba haciendo el doctor, y el corte fue de apenas de la noche, de las 10 de la noche, y estaba mostrando su preocupación. Vamos a ver ese corte y pónganle mucha atención, como dice Villini. Adelante, Pacheco, con el corte de José Joaquín Puello. Ahora que estamos hablando son las 10 de la noche
Yo tengo 102 pacientes internos en la ciudad sanitaria con COVID. La mayoría de ellos en ventiladores. Ha habido un rebrote importante del COVID. Miren, tenemos que cuidarnos. Estamos visualizando a medida que va pasando las horas de la noche que esto se va a complicar cada vez más. Yo tuve una reunión bastante larga de unas 4 horas en el grupo Corripio esta tarde con la vicepresidenta y el gabinete de salud. Y la verdad que yo les recomiendo que nos cuidemos en estos días. Este fin de semana, la semana que viene, cuando venga Corpus Christi, estamos esperando realmente rebrotes importantes se nos están infectando, la gente apenas tiene 48 horas con los síntomas y ya en menos del paso de esas 48 horas ya los tenemos en el hospital intubados. Tenemos un porcentaje que ahora mismo es 50 y 50 de gente joven y gente que pasa la sexta década de la vida, lo que quiere decir que la mortalidad está alcanzando casi por igual a las personas de la tercera década de la vida versus las personas que están entre los 20 y los 50 años. Sabemos cosas que no sabíamos, tenemos las dos variantes, tenemos la variante británica y la variante brasileña P1 entre nosotros. Entonces hay que cuidarse. Este Día de las Madres, lo que yo les recomiendo muy encarecidamente es que difundan la idea de que no visitemos, si la madre de alguno de ustedes está en otra localidad, ni siquiera dentro del mismo pueblo o en el mismo barrio, que no la visiten. Hay que quedarse en la casa ahora el fin de semana y estar muy atento a los primeros síntomas del COVID. Estoy viendo ahora el chat de nosotros, tenemos un chat de la regional metropolitana de cómo están las camas. Las camas están llenas en todos los hospitales, excepto allá en la ciudad sanitaria, que por orden de la vicepresidenta y del presidente Abinader, nosotros vamos a llevar para mañana, vamos a tratar de llegar a 90 camas más de internamiento, cuidado intensivo. Ha sido una labor titánica hoy conseguir los ventiladores, los monitores, el personal médico. Hay médicos, señores, que ya no quieren ir a trabajar. Los hospitales, las clínicas han tenido que prepararse nuevamente como se produjo, digamos, un descenso importante de la cantidad de pacientes en clínicas y hospitales. Entonces, lo que habían hecho las clínicas, que habían preparado áreas específicas para COVID, fueron eliminándolas. ¿Por qué no voy a tener una sala de UCI preparada solo para atender a 4 o 5 pacientes y la tengo lista para 20, para 40? Entonces, eso representa un costo en energía y en equipo y todo eso. Entonces, bueno, se va comenzando a reducir, se fue comenzando a reducir, todos vinieron haciendo lo mismo, reduciendo como es normal. Y bueno, ahora han tenido que regresar con la cantidad y con el rebrote. Las clínicas y hospitales han tenido que comenzar a preparar nuevas áreas donde ubicar. ¿Qué es lo que me llama la atención? Hay un rebrote que ya el mismo presidente tuvo que aceptar, cierto, hay un rebrote. La vicepresidenta también tuvieron que aceptar que ciertamente había un rebrote. A pesar de ese rebrote, se abren las escuelas. A pesar del rebrote, se abren. Es una terquedad. Yo no entiendo esa parte. Una tentación. A mí me la tienen que explicar, porque yo no entiendo cuando tú tienes la situación que tú reconoces que hay una situación en la que tú tienes que tomar una medida con una provincia, en este caso el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, encerrarlo un poco
entonces tú estás mandando a los muchachos para la escuela. ¿Qué pasó en Santiago? Bueno, en Santiago, en Navarrete, uno de los municipios que calificaba o califica para la reapertura presencial de la docencia, tuvieron que cerrar 3 escuelas. En dos profesores dieron positivo, en una, un estudiante. Y entonces había varios estudiantes con síntomas que todavía no sabemos si ya se le hicieron la prueba y salieron positivos también. La situación es delicada y uno no entiende cómo el gobierno todavía está tomando medidas, digamos, tibias. Hace falta, es necesario que nos despejemos del tema político y que enfrentemos la situación. Es lo que le tocó a Danilo Medina vivir y tuvo que hacerlo de manera obligatoria y lo acusaban de cosas políticas y eso. Sin embargo, fue responsable, cerró este país y por eso estamos vivos todavía la mayoría. Pero si la situación sigue como va, por el tema de no regresar a un estado, digamos, de encierro en el país, por estar cuidando temas como el turismo, que ciertamente tenemos que cuidarlo, pero lo primero es la salud del pueblo, la salud de la gente. Se están jugando con eso y eso inclusive le puede costar la imagen del mismo gobierno que se ha ganado en este tiempo. Es tiempo de actuar. Yo lo decía el pasado sábado, tiene que ser más drástico, más enérgico en ese sentido y tomar medidas más, digamos, drásticas para evitar que más dominicanos sigan perdiendo la vida. Aquí en Santiago ya estamos full también. Con respecto al tema de las escuelas, que nosotros desde que se inició las conversaciones respecto a la reapertura de la educación presencial y semipresencial, hemos estado nosotros siendo enfáticos en el tema aquí, porque lo cierto es que aparte de todo, tenemos ahora se complica un poco más con el tema de la reaparición del virus, pero antes que eso ya nosotros habíamos hecho el análisis varias veces con relación al tema de que estamos frente a un año escolar que termina, que está terminando ya y que bueno, desde su inicio hasta ahora fue por vía de virtual, fue así como se hizo el año escolar. Y bueno, con sus luces y sombras, creo que todo el mundo entiende que se ha tenido buenos logros ahí, o sea, con el trabajo que se ha venido haciendo. Sin embargo, no entiende uno, ni creo que las autoridades de educación han dado una explicación satisfactoria con respecto a por qué, si estamos terminando un año escolar, en vez de retornar, ¿por qué las autoridades no se involucran en un proceso para terminar eso de vía virtual? Menos riesgo, menos problema. Y preparar las aulas y preparar el escenario para que el próximo año escolar, que habrá de iniciarse en septiembre, entonces que esté todo listo para que cuando retorne el próximo año escolar ya pudiéramos estar hablando, si el tema del COVID no se sigue complicando, pudiéramos estar hablando de un año escolar presencial, ni siquiera semipresencial, sino presencial. Pero bueno, ahí están, yo pienso que se están de alguna manera arriesgando mucho con enviar a estos muchachos a las escuelas, porque bueno, si bien es cierto que siempre se ha dicho que los niños son lo que menos riesgo contraen, pero más sin embargo, si contraen el virus, se lo van a llevar a su casa, a los más adultos. Entonces, esto pudiera ser una espiral, la que realmente por un lado entra el virus y llega a otros que no están asistiendo. Y Gini, me tengo que ir a la pausa porque nos extendimos un poquito con este tema del COVID, porque realmente yo le hay preocupación, estamos preocupados. El COVID era largo, pero bueno, nada, vamos a dejarlo ahí. Ya yo estaba hablando de educación, lo dejamos hasta ese punto. Esperamos que realmente esta decisión no afecte más de lo que ya estamos. Pero ya me están haciendo la seña de la pausa. Vamos a la pausa y cuando regresemos hay otros temas
lo que pasó en el aeropuerto, lo que pasó en el teleférico, esos temas venimos con ellos de inmediato. Banreservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Por días como hoy, se le renuevan a uno las esperanzas, las energías, porque al entregar esta obra, aún en medio de esta pandemia, podemos decir que si lo fijamos como meta, podemos lograrlo. Este parque, ustedes saben cómo estaba este parque, y hoy, al entregarlo, nos damos cuenta que vale la pena trabajar, como hemos estado trabajando por Santiago, por el orden, por el rescate. Que se escuche y retumbe en el corazón de cada uno de nosotros, que viva la República Dominicana, que viva los empresarios, que viva la República Dominicana. Muchas gracias. De buena malta como te gusta, para compartirla como todos disfrutan. Es tu buena malta, malta india, buena para la ruta, vámonos, y para la rutina, buena para notar, eso es, y para compartirla, igualita a ti, igualita a mí, porque todos somos de buena malta, igualita a ti, igualita a mí, es tu buena malta india. Malta India, porque somos de buena malta, alimento que refresca. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Estamos de vuelta con ustedes. El tema del teleférico en Puerto Plata, yo entiendo que fue una situación de un mal manejo de parte de las autoridades que no son gente nueva que hay ahí ahora y que no manejaron correctamente. Yo diría que ahí se dio una situación de un protagonismo. No había un vocero oficial, no se estableció una persona y además se permitió la entrada de una cantidad de gente que no tenía nada que buscar ahí. Y entonces no se controló la situación.
No hubo quien tuviera el temple de tomar el control de la situación. No es la primera vez que las cabinas del teleférico se detienen por una u otra razón. En este caso, nunca se había tenido que hacer un rescate. Eso es una característica en el teleférico. Después de 40 años, bueno, hubo una situación con una polea que fue la que se trancó y no permitía entonces que el cable pudiera manipularse. En las veces anteriores en el que ese teleférico se detuvo de alguna manera, la cabina en medio, fue porque hubo un fallo de motor. El motor falló, se detuvo, duran unos minutos, puede ser a veces un poquito más de 1 minuto, 2, 3 o 4, 5 minutos, y ponen un motor de emergencia a funcionar y la cabina entonces continúa en su ruta y no pasa nada. No pasa nada. Eso ha ocurrido. Ese teleférico está provisto de esos motores de emergencia, pero resulta que en este caso se trató de una polea. Una polea dio problema y esa polea no permitía que el motor pudiera hacer su trabajo de mover las cabinas a través del tendido de cable. Entonces eso fue lo que lo complicó. Eso fue lo que provocó que se durara tanto tiempo, porque hubo que programar un rescate ya directo a cabina. Vamos directo a buscarlo a la cabina. Ellos tienen esa cabinita pequeña para rescate, pero en la parte donde una de las cabinas se quedó, es muy empinado. Quedaba muy empinada el cable y entonces esta cabinita no podía subir. No tenía posibilidad de subir. Se rescató la cabina que estaban debajo, la que era más fácil. Y luego, para el rescate de esa otra cabina, se complicó la cosa, que hubo que hacer una operación de rescate directo a la cabina y todo funcionó bien. Todo el rescate y el sistema que ellos tienen planificado para hacer esto funcionó. ¿Qué es lo que no funcionó realmente? Aparte de la polea, que fue que causó el problema, yo creo que las autoridades tenían demasiados voceros, demasiado protagonismo, y quería hablar el ministro, quería hablar la senadora. La senadora preocupada, ella sabe que no le tocaba, pero ella preocupada, ha sido siempre una mujer así, preocupada por su pueblo, preocupada por su gente, pero las autoridades del teleférico eran las que tenían que tomar el mando. Las autoridades que estaban ahí. Ahí ya no está trabajando una persona que yo sé que hubiera sido otra cosa. Y por eso se fue un poco de la mano y en un escándalo internacional por el teleférico de Puerto Plata. Sobre todo coincidiendo con una tragedia que ocurrió en Italia, precisamente de un teleférico que cayó, pero aquello fue manos criminales que hicieron aquel daño y provocaron la muerte de 14 personas en Italia. Aquí no, aquí tenemos un problema de una polea que se daña, pero hay que tomar en consideración lo siguiente: ese teleférico duró un buen tiempo parado. ¿Por qué? ¿Estaba parado porque estaba dañado? No. Se estaba haciendo un proceso de renovación de todas esas piezas. Pero una pieza puede fallar. Esa pieza no es vieja hasta el punto de que no pudiera soportar el trabajo. Simplemente se dañó la pieza, se dañó. Y esas cosas ocurren. Y una falla mecánica que en cualquier parte se puede dar en cualquier tipo de vehículo, de qué sé yo, en cualquier aparato pudiera ser una falla mecánica, siempre sería posible. Ahora bien, a mí lo que más me preocupó de todo esto es que en esas dos cabinas habían 32 personas. Entonces uno se pregunta si en estas circunstancias, sobre todo, y volvemos a relacionar con el tema de la pandemia, si nosotros hablamos de agrupar 32 personas en un espacio tan reducido,
también ahí hay un riesgo. Entonces, por lo regular, Villini, son familias son las que suben 5, 6, 7 personas de una misma familia y en la cabina caben 16 personas. No hay y ese es un número reducido con la cantidad de que cabe realmente. Esa cabina está provista para más personas, pero están subiendo nada más 16 por cabina. Bueno, o sea que usted me está diciendo con eso que con 16 personas pues se mantiene el distanciamiento social que se supone que debe haber. Eso es lo que estoy interpretando. De todas maneras, si eso es así, lo único que hay que pensar en todo esto es que se ha producido una falla mecánica allí de la que definitivamente nadie tiene la culpa. Lo único malo es que el tiempo que se duró para el rescate, en el caso de la que estaba en una posición más difícil, puso en apuro a las personas que estaban ahí dentro, al extremo de que ahí se armaron hasta discusiones entre las personas que estaban ocupando esa cabina. Y lo cierto es que el tiempo de duración que se llevó, no porque hubo, diría yo, de ninguna manera ningún tipo de descuido, ni tampoco negligencia por parte de las autoridades que debieron hacer el rescate, porque ahí estuvieron la persona del ministro del Ministerio, de Turismo, lo mismo que la Defensa Civil y otros organismos de seguridad, pero a final de cuentas, por la posición y la distancia, lo cierto es que era bastante preocupante. Pero eso lo sabían los que estaban afuera. Ahora, los que estaban dentro de esa cabina, lógicamente, tenían que estar poseídos por el temor, por la preocupación y todo lo que le llega a una persona en momentos tan difíciles como usted sentirse encerrado en una cabina que usted no ve la solución, usted no sabe en qué momento se va a resolver el problema. Incluso tengo entendido que algunos de ellos, pues eso se produjo domingo, algunos de ellos fueron rescatados el lunes siguiente, o sea, eran muchas horas. Perdón, el rescate de la segunda cabina, de la cabina más complicada, se terminó a las 6:30 de la mañana de hacer el rescate de la última persona. Del día lunes. Sí, del lunes. Fue el día siguiente que se concluyó. Exacto. O sea que ese grupo pasó la noche en esa cabina, que no es una cabina que está, digamos, preparada para mantener a las personas con el calor que se necesita en horas de la noche, sobre todo en una zona fría, porque esa zona ahí se pone fría con una neblina densa. El miedo, la preocupación, no solamente de ellos, sino de los familiares, es terrible, pero en fin, lo importante es que finalmente las autoridades lograron rescatar. Y yo quiero felicitar al equipo de rescate. Hay un equipo en Puerto Plata que se llama Rescate Ámbar. Ellos debieron estar siendo, digamos, condecorados, porque yo vi que un grupo fue y se reunió con el presidente a Palacio, pero en verdad Rescate Ámbar hizo un gran trabajo ahí. La Defensa Civil, Huáscar, de la Defensa Civil, hizo un trabajo encomiable y eso hay que destacarlo. Otro tema es el del Aeropuerto Internacional de las Américas. Muy parecido. El sabotaje o crimen, bueno, varias investigaciones. Yo entiendo que nuestra vicepresidenta, inexperta en ese tema, es nueva, es nueva. Ella se apresuró a dar la información de que se había producido un sabotaje en el AILA. Lo primero que se tenía que hacer era esperar a la investigación y sencillamente dar a conocer la situación. Sencillo. Pero, repito, el hecho de que queremos salir corriendo a decir primero, yo lo dije primero, no creo que ese sea el espíritu de la vicepresidenta, pero la vicepresidenta seguro con el interés de informar lo más rápido posible
y mantener y quizás tomar el control, pero lo hace rápido, pues entonces fue muy apresurado, demasiado rápido la información, pero en base a lo que ella tenía de información ya. La información era de sabotaje. Ahí hubo un sabotaje que puede ser un sabotaje de índole criminal. Por eso la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, asumieron directamente la investigación sobre el acto vandálico ocurrido en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que pone al país en una situación difícil, porque imagínese usted, vuelos que venían hasta desde España, de Puerto Rico, de varias naciones, que venían hacia ese aeropuerto, tuvieron que ser desviados. Y eso puede ser algo complicado. Usted se imagina que en el momento del aterrizaje de un avión se produjera una cosa como esa. Puede ocasionar la muerte de cientos de personas. Cientos de personas, depende de la aeronave que esté aterrizando en ese momento. O sea que es bastante complicada, la situación no es tan simple como muchos han querido verla, pero es algo muy, muy delicado y que sin duda a la República Dominicana, con este hecho que es el segundo que ocurre, después de que un vehículo manejado por un francés se metiera directamente a la pista de aterrizaje hace algún tiempo. Entonces ahora se produce esto. Eso va a dejar a la República Dominicana en un posicionamiento diferente en cuanto a aeronáutica se refiere. Pero mire, yo pienso en ese aspecto. Primero, el comentario que te hace respecto a la información de la vicepresidenta. Yo pienso que por la magnitud del problema y habiéndose producido la situación y posiblemente con la información que de primera mano ella tuviera, porque hay que recordar que ahí aparecieron los cables cortados, lógicamente, alguien lo cortó, quien fuera. Tal vez lo que no se sabe hasta el momento es la intención, pero de que cortaron los cables no hay ninguna duda, y el corte de esos cables dejó como consecuencia a oscuras las pistas. Entonces, posiblemente la vicepresidenta, cuando hace la mención, carámbale, era un tema de mucha preocupación. Estamos hablando de un acto que pudo haber puesto en peligro la vida de muchísima gente. Entonces, ella sale en defensa de eso, de que cosas como esa, carámbale, por supuesto que asustan y deben asustar primero a las autoridades y después a toda la población, sin duda alguna, porque ¿quiénes somos los que no viajamos de este país? Entonces, situaciones como esa que por demás hacen daño a la imagen del país y de la institucionalidad, ¿cómo nosotros pudiéramos, o sea, ningún dominicano pudiera sentirse cómodo con una situación como esa? Ahora, ¿qué pienso yo? Las autoridades de migración y emigración tienen la necesidad, las autoridades portuarias, de poner un poco más de control en la medida de seguridad, porque como bien usted dice, ya hace un tiempo que una persona se montó en un vehículo ahí y estuvo dentro de la pista, cruzando la pista en un vehículo, y cómo es que una persona tiene la posibilidad de llegar ahí. O sea, es que no hay un control efectivo que impida que esas cosas puedan pasar. Y ahora ocurre este hecho. Yo creo que hay una gran tarea en manos de las autoridades ahí, como bien usted lo planteaba al inicio, está en manos de la Procuraduría General de la República, igual el Ministerio de Defensa, que tendrán suficiente trabajo como para darle el debido seguimiento a este tema y poder localizar a los culpables de este hecho. Mira que a lo que me refiero. Si se produce un hecho, y a priori lo primero que te dicen es que los cables, en este caso, los cables fueron rotos y que hubo una violencia en el tendido eléctrico del aeropuerto. Tú lo primero que tienes que pensar antes de dar declaraciones es precisamente que se trata
de un acto sumamente delicado, pero hay que tener muy clara la cabeza de hasta qué nivel de delicado es este tema, porque no es solamente que está afectando nacionalmente, internacionalmente estamos hablando. Correcto. Entonces, tú no te puedes apresurar a dar declaraciones del tipo que dio la vicepresidenta. Ahí de lo que se trata es sencillamente de dar la información. Ciertamente, quiero confirmar que hubo una situación en el Aeropuerto Internacional de las Américas en el que el tendido eléctrico ha tenido algún inconveniente, pero se está en un proceso de investigación y hasta tanto no tengamos esa información no podemos dar detalles, pero estamos en el proceso. Tan pronto tengamos una información acabada, vamos a dar la información. Quédense tranquilos, ya nuestras autoridades están trabajando. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Y no a ella, no, cualquiera que le pase eso. Lo primero es brindar tranquilidad, darle información a priori, pero no dar detalles. Fue un sabotaje. Espérate, excúsame, ¿cómo tú estás tan rápido ya hablando de sabotaje? Porque estaban rotos los cables y usted sabe de qué manera se rompieron esos cables. De eso que yo estoy hablando, que hay que tomar el control. Lo primero, cuando se trata de un mandatario, sobre todo, en ese caso era ella, el mandatario, porque el presidente estaba fuera del país, entonces usted tiene que tomar el control. Ella lo sabe, ella lo sabe. Ella sabe que se pasó. Ella lo sabe. Así es. Bueno, bien, yo creo que... La realidad que, concluyendo con el tema, yo pienso que hay que las autoridades, sobre todo en los puertos y aeropuertos del país, deben establecer mayores medidas de control para evitar que situaciones como esa pudieran volverse a producir, porque se trata de un tema de imagen nacional e internacional y de igual manera el riesgo al que se exponen a las personas que están viajando en esas aeronaves. Vámonos a la pausa, Virginia. Hay tantos temas hoy, Dios mío, pero son muchos los temas. Ese tema de Haití es sumamente delicado y yo quisiera que sacáramos un momento también para abordarlo. Esta semana el Banco Central ha dado una información muy, muy importante con relación a la recuperación económica de la República Dominicana y habla de una recuperación importante. Tengo un corte del gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, donde nos da esa información. Esta semana también en el Congreso el Partido Revolucionario Moderno aprobó un nuevo préstamo y bueno, el endeudamiento por el que vamos, el derrotero que llevamos en endeudamiento es realmente espectacular. Ya se lo criticábamos al gobierno anterior, este gobierno también lo está haciendo, pero sobre todo en una situación tan delicada como la que vive el país. El alcalde de Santiago inauguró el parque Plaza Valerio y quedó precioso. Vamos a ver imágenes de eso más adelante. Hacemos la pausa y en breve retornamos. Yo creo que no hay otra ciudad que tenga la limpieza que tiene Santiago, la belleza de Santiago. Santiago ha vuelto con este alcalde a tomar su esplendor que tuvo allá por los años 60 y 70. De modo que mientras en todas partes hay quejas de los problemas de la basura, aquí no hay basura en ninguna calle de Santiago. La limpieza, que es una cosa tan importante para la salud, Santiago hoy es un modelo.
Muy bien, aquí estamos nuevamente para continuar tratando los temas que hemos traído para ustedes en esta ocasión. Esta semana el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, dio una información muy importante que tiene que ver con la recuperación económica y hace una comparación del mes de abril, del crecimiento de este mes de abril que cerró, con el mes de abril del año pasado. Esa comparación evidentemente que tiene que estar primero digamos, analizada desde el punto de vista de que en abril del año pasado, ustedes recuerdan que cerramos el país en el 19 de marzo del 2020, cerrado el país. Cuando hablamos de cerrado es que no había operaciones de nada. Es decir, que el mes de marzo fue cero prácticamente del 19 hasta el 30 de marzo, hasta el cierre del mes. Y entonces el mes de abril, peor todavía. Comparar esos 2 meses, el mes de abril de 2020 con el mes de abril del 2021, que está abierto y en plena operación, evidentemente que va a arrojar un número elevado. Cualquier comparación que se haga desde abril para adelante va a ser mejor. Ustedes van a ver que la comparación del mes de abril, ya lo vimos, fue mejor. Luego, el mes de junio será mejor. Julio también, porque vivimos el encierro. Julio, agosto, septiembre, ustedes verán que será mejor, porque venimos del año de la pandemia comparado con un año en el que estamos abiertos. Y ojalá continuemos abiertos, pero la situación del COVID, ustedes ven cómo va empeorando. Ahora vamos a escuchar a Héctor Valdés Albizu con la información que nos ofreció con relación a la recuperación económica en el informe preparado por el Banco Central. Con ustedes la primicia de que la economía dominicana, de acuerdo a las cifras del indicador mensual de la actividad económica, registró en el mes de abril una expansión extraordinaria de 47.1%. Repito, una expansión extraordinaria de 47.1%. Este resultado sin precedentes no solo compensó la caída del menos 29.8% observada en abril del 2020, sino que superó el nivel del mismo mes de abril del 2019, que fue un año regular sin pandemia. Quisiera que me permitieran, para dimensionar esta recuperación y que sea asimilado debidamente, que presentarle con un ejemplo sencillo y de fácil comprensión, es que si usted considera como punto de partida un índice normalizado de 100 en el 2019, en abril del 2019, un índice normalizado, en el 2020 ese índice se disminuye a 70.2. Al cierre de abril del 2021, ese mismo índice subió a 103.3. Este cambio porcentual de 70.2 con 103.3 es lo que representa una variación
interanual de 47.1. Siguiendo con el ejemplo, como se puede apreciar en el gráfico, este resultado no constituye, escuchen bien, no constituye un simple rebote por efecto estadístico de la base de comparación, sino una muestra de reactivación que ha superado los niveles de prepandemia al aumentar 3.3% con respecto a abril de 2019 y superando el 100% considerado inicialmente normalizado. Ahí está, ahí está. Hay que tomar en consideración esa comparación que Héctor Vareja Albizu hace con relación a irse al año 2019 para poder demostrar que hay realmente una recuperación importante económica, que dice extraordinaria, extraordinaria. Y entonces por eso se tiene que ir, en vez de comparar solamente con el año 2020, que es el año de la pandemia, se va al 2019 a mostrar con claridad, creo que queda muy, que la recuperación económica, a pesar de todo este tema de la pandemia, en el mes de abril ha superado al 2019 también. Eso es un hecho muy importante. Pero mire, en materia de economía y de crecimiento económico del país, es lo que todo el mundo quisiera que ocurra, un crecimiento sostenido y continuo todos los años. Eso es correcto, porque hay que entender, así como crece el presupuesto nacional en función del crecimiento del Producto Interno Bruto, no hay duda de que ciertos números se esperan que vayan en crecimiento. Creo que el gobernador del Banco Central ha hecho una buena demostración ahí, sobre todo cuando toma el año 2019, porque para nadie es un secreto que el año 2020, o sea, y sobre todo de manera muy particular, hablar de abril 2020 respecto a abril 2021, donde el escenario es totalmente distinto de un año con respecto al otro. Un año 2020 totalmente cerrado el país, donde no había ninguna producción, ninguna actividad, estaba haciendo nada. Y ahora el país en el año 2021, en abril, donde ya el país está en plena producción en todos los niveles. Entonces, se convierte abril 2020 en un tema, no es referente abril 2020. Por eso yo creo que el gobernador del Banco Central entonces se va a la anualizada del año 2019 y ahí sí nos presenta unos números comparativos que sin duda alguna que nos ponen en una posición muy satisfactoria. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo, se sigue haciendo un gran trabajo, el país está funcionando, el país está abierto y trabajando en todos los niveles y esperamos que siga así. Ojalá y que esta situación que se presenta nueva vez de la bendita pandemia no vuelva de alguna manera a limitar ese proceso de producción que estamos viviendo actualmente. Yo creo que ahí estamos viendo la gráfica. No sé si se está viendo la gráfica. No, hay una sombra ahí. Mire, ahora sí. Ahora sí. Ahí está la gráfica que utilizó el gobernador para informarnos, para, digamos, orientarnos con relación a los números que él entiende que han sido importantes. Miren ustedes, abril 19, él está hablando aquí del índice de un 100%, a abril un 103.3, en abril del 2020 70.2. Aquí el índice con un negativo de un menos 29.8. Claro, estamos viendo aquí en esta gráfica, en esta parte de arriba que estamos viendo, es la economía total, pero cuando vamos al sector construcción, entonces miren la diferencia,
y miren en manufactura local. Esta fue la comparación que él utilizó para orientarnos, digamos, sobre ese hecho importante que está aconteciendo con la economía dominicana. Economía dominicana, correctamente. Eso es así. Sí. Bueno, pues, vámonos a Haití. Vámonos a Haití. Entonces, yo tenía antes de Haití, vamos a hacerlo, pero vámonos con Haití. Y quería, en principio, hablar de la inauguración del parque. Pues, vámonos por ahí, porque ese tema es más corto y ahorita podemos entonces ampliar. Es muy breve, sí, es muy breve. El alcalde municipal de Santiago, Abel Martínez, ha hecho un esfuerzo importante para lograr el rescate de los parques de la ciudad de Santiago. Y ha hecho un trabajo maravilloso de rescate de los parques. Y bueno, estaba pendiente todavía, es el último de los parques a rescatar, el Parque Plaza Valerio, un parque emblemático de la ciudad de Santiago, porque ese es un parque muy uno de los más viejos. Con una fuente preciosa que también fue rescatada. Pacheco, yo tengo imágenes ahí, por favor. Ok, perfecto. Tú sabes que como yo no veo, no sé, no tengo monitor aquí, entonces no sé cuando tú me tiras las imágenes. Tengo que estar dándote, sí, tengo que estarte dando ese toquecito, pero vemos cómo fue el acto inaugural de esas remodelación que se le hizo al parque, muy importante. En ese parque, el Carnaval de la Joya tiene mucha historia. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo Abel Martínez. Tú tienes un video también, hay un texto, un video que dice palabras de Abel Martínez. Vamos a escucharlo desde el principio, por favor, Pacheco, desde el principio, ponlo, por favor. Como hoy se le renuevan a uno las esperanzas, las energías, porque al entregar esta obra, aún en medio de esta pandemia, podemos decir que si lo fijamos como meta, podemos lograrlo. Este parque, ustedes saben cómo estaba este parque. Y hoy, al entregarlo, nos damos cuenta que vale la pena trabajar. Como hemos estado trabajando por Santiago, por el orden, por el rescate. Que se escuche y retumbe en el corazón de cada uno de nosotros. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva nuestros héroes! ¡Que viva la República Dominicana! Muchas gracias. Bueno, ahí está. Esas fueron las palabras del alcalde Abel Martínez en la inauguración. Eso es importantísimo porque ahora nosotros tenemos la ruta de los parques. No es solamente la ruta de los murales, que ha sido tan importante para la ciudad. Turísticamente hablando ahora, también usted puede irse de paseo por esos parques y cada uno tiene sus características particulares y usted va a disfrutar muchísimo solamente en una ruta de parques. Vámonos a Haití. Yo creo que realmente los municipios, y en este caso particular el Cabildo de Santiago, tiene si se puede decir, la obligación de alguna manera poner cierta seguridad en esos parques, porque lo cierto es, mire, yo recuerdo la que... tiene. Sí, hay una policía municipal. Bueno, yo no tenía la información, pero eso es imprescindible. Yo recuerdo que ese parque, estando yo todavía un jovencito, un muchachito, por decirlo de alguna manera, ese parque viene con un estado de abandono de todos los años del mundo. Al extremo de que hubo una etapa en que nadie quería ni siquiera pasar por ahí, porque eso era nido de avispa, andar vaya ahora para que usted vea. Entonces, lógicamente, que ver esas imágenes que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, ha logrado con ese parque, lo mínimo que se puede hacer, y ya usted lo ha dicho, es tratar de garantizar que eso permanezca en un estado de
de cuidado. Esa es la pura realidad. Hay que felicitar a Abel Martínez por el trabajo realizado y por haber logrado una obra de tanta importancia en el mismo centro de la ciudad como es el parque de la Avenida Valeria. Mire, con relación al tema de la construcción que está llevando a cabo la Haití en la frontera y que conectaría un canal de riego directamente al río Masacre, bueno, hay una situación sumamente preocupante porque, bueno, en principio, el mismo gobierno había emitido la información de que era ilegal que se produjera ese tipo de cosas. Déjame ver si puedo compartir un documento que yo tengo aquí con ustedes para que ustedes puedan tener una idea. Ahí está ese documento. Ese documento lo escribió la Cancillería, el Ministerio de Exteriores de la República Dominicana. Creo que ustedes lo están viendo ahí, ¿verdad? Claro, bien. Claro que sí. Ahí en ese documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su preocupación por la intervención que se está haciendo en el río. Y miren todo lo que dice ahí ese documento. En ese párrafo tercero dice: asimismo, el gobierno dominicano espera el fiel cumplimiento de lo acordado en el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje concertado entre la República Dominicana y la República de Haití el 20 de febrero de 1929, que dispone, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límite entre los dos estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir, óyeme bien, no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de la fuente de la misma. ¿Qué estamos hablando ahí? Alterar el producto de la misma. ¿Qué es lo que produce el río? Agua. Si tú me estás haciendo un canal de riesgo, ya tú estás alterando eso. El uso de esa agua, tú le estás alterando y punto. Pues no, hay una decisión que se ha tomado por una comisión que, bueno, yo digo, es una comisión empírica. Y hay una declaración, déjame ver si puedo también compartirla, una declaración, la declaración conjunta entre República Dominicana y Haití de una reunión bicameral, binacional. ¿De quiénes? ¿Quiénes componen? ¿Quiénes son los funcionarios? El Congreso tiene que meterse en esta parte. Tenemos que ver que desde el Congreso se tome una decisión. Vamos a ver la declaración. Déjame ver si puedo compartirla. Ahí está. Declaración conjunta entre República Dominicana y Haití, reunión binacional sobre la situación de las aguas transfronterizas del río Dajabón o Masacre. Y entonces, lo que estamos viendo aquí en esta declaración, se acordó lo siguiente: seguir compartiendo información relativa a todas las obras en materia hídrica realizada y a realizarse en la zona fronteriza. O sea que se van a seguir construyendo. De hecho, eso está autorizando para que ellos continúen con el canal sin primero lograr un entendimiento de otra forma y que no viole el acuerdo que ya está establecido, que esto lo está violando, evidentemente que lo está violando. Segundo, crear una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza. Usted me puede decir que el canal que están haciendo ellos es un canal que no va a afectar, de manera importante el agua, que no la altura, que como vi un estudio que está presentando ahí, creo que fue el INDRI que presentó el estudio diciendo que no hay problema. Pero
resulta que se está violando un acuerdo. El INDI puede decir lo que le dé su gana, pero la ley es la ley. Y ese acuerdo está establecido y es una violación a esa ley, a ese acuerdo. Es una violación lo que se está haciendo, quieran o no, porque no quiero volver a leerle lo que yo le leí hace un ratito. Ese acuerdo lo que establece y es lo que mandó. Por eso es que José Ricardo Taveras, que yo quería que nos acompañaran el día de hoy, lo trata de una manera que, bueno, yo vi el escrito que mandó José Ricardo Taveras. Déjame ver si lo localizo aquí, que yo creo que lo bajé de alguna manera. Sí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Déjame compartirlo con ustedes, una parte de ese acuerdo, de ese escrito de José Ricardo Taveras. Que dicho sea de paso, bastante enfático y exactamente en su planteamiento. No, mire lo que dice ahí José Ricardo Taveras. Dice, estamos en manos de Boy Scout. El gobierno dominicano canta como gallo y pone como gallina. No ahora. Es una constante en esa clase política mayoritaria, dúplice y cobarde. Como era normal, legítimo y decente, arrancó con una nota verbal, que es la nota que yo le leí, que él anexa en su escrito, exigiendo respeto por los acuerdos fronterizos que regulan el usufructo de los ríos internacionales entre Haití y República Dominicana, y terminó vergonzosamente valiéndose de funcionarios de tercera categoría para arrodillarse frente a Haití, que como siempre ha terminado imponiendo su parecer. Ahí está. Bueno, no cabe duda de que República Dominicana, de cara a Haití, República Dominicana ha sido el paño de lágrimas, la solución de los problemas haitianos, tanto a nivel de personas físicas como de institucionalidad. Toda la vida ha sido así. República Dominicana ha dado y ha permitido todas las ayudas, sobre todo en circunstancias, en las más difíciles circunstancias que se le han presentado a ese vecino país. Más sin embargo, y sin duda alguna, que históricamente República Dominicana ha sido de alguna manera víctima de los planteamientos del pueblo haitiano en diversos temas, y los gobiernos dominicanos históricamente han sido, yo diría, flojos tratando los temas de Haití, porque nunca en la vida hemos podido tener la posibilidad de enfrentar los problemas tal y cual se han establecido en los acuerdos y en las leyes, y definitivamente terminan los haitianos ganando ganando la causa. Entonces, yo lo que creo en esto es que, como bien decía, que la creación del canal sobre el río Dajabón no sería ningún problema, así lo dice el INDRI, pero no menos cierto es que, como usted bien plantea, independientemente de eso, se está violando un acuerdo. Entonces, bueno, ¿para qué que están los acuerdos? Pero además de eso, ¿cuáles son los niveles de autoridad que tiene alguien para decir si eso está o no está bien? Porque eso son cosas que, como usted plantea, deberían ir al Congreso de la República para que se estudie si realmente ese acuerdo que se estableció en 1929, si amerita una revisión y una actualización para que cosas como esa y otras que pudieran llegar pudieran ser corregidas. No, y pues yo digo, Villini, esos funcionarios que se reunieron, incluyendo el canciller incluyendo, tiene la calidad, tiene la categoría para poder tomar decisiones de ese tipo. La tiene, yo pregunto. ¿Están investidos de esa autoridad? Yo lo pregunto eso. ¿Pueden ellos hacerlo eso? No pueden, no tienen la calidad ni la categoría, ni tienen la potestad para hacer eso. No, porque se supone que si se estableciera la necesidad de estudiar un posible cambio, eso tiene que verse en el Congreso de la República. Lógicamente que no es un tema de funcionarios de ningún nivel, porque lo que está escrito, o sea, cuando se trata de un acuerdo binacional
en el que de alguna manera se estableció en algún momento entre los gobiernos, cualquiera que fuera el gobierno de turno en ese momento, pero para violentar o simplemente modificar eso, eso debe ir al Congreso. No puede ser un asunto de funcionarios de ningún nivel. Bien, vámonos a la pausa, nuestra última pausa, y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. ¿Qué acontece? En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Por días como hoy, se le renuevan a uno las esperanzas, las energías, porque al entregar esta obra, aún en medio de esta pandemia, podemos decir que si lo fijamos como meta, podemos lograrlo. Este parque, ustedes saben cómo estaba este parque, y hoy, al entregarlo, nos damos cuenta que vale la pena trabajar, como hemos estado trabajando por Santiago, por el orden, por el rescate. Que se escuche y retumbe en el corazón de cada uno de nosotros. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva nuestros héroes! ¡Que viva la República Dominicana! Muchas gracias. De buena malta como te gusta, pa' compartirla como todos disfrutan. Es tu buena malta, malta india. Buena para la ruta, vámonos, y para la rutina. Buena para estar, eso es, y para compartirla. Igualita a ti, igualita a mí, porque todos somos de buena malta. Igualita a ti, igualita a mí, es tu buena malta india. Malta India, porque somos de buena malta, alimento que refresca. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Vamos entrando. Ahí entonces Bueno, nos estamos yendo. Bueno, como siempre y como de costumbre, con una malta india en la mano. Así es. El único alimento que refresca. Así Tome es. malta india para que se sienta fuerte y sano. Pero ahí. Saludos pues Melvin allá en la cervecería vegana. Un abrazo para ellos. Sí, así es, así es.
Bien, bueno, pues llegamos a la parte final del programa, no nos queda mucho tiempo. Esta semana se hizo la inauguración de un nuevo hotel aquí en Punta Cana. El grupo Posadas hizo la inauguración de su hotel Live, se llama Live Aqua Beach, y la verdad que es precioso el hotel. Tenemos imágenes ahí del hotel. Hazme el favor, Pacheco, para... Bien, exacto, muy bien, exacto. Ahí están las imágenes del hotel Live Aqua Beach Resort. Muy interesante. También están las palabras del presidente de la República, Luis Abinader, que habló en ese acto. También habló el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado. Ponme por favor la palabra del presidente Abinader. Está en el video que dicen inauguran Hotel Grupo Posadas. Vamos a escuchar entonces un poquito del audio del presidente Abinader. Hoy inauguramos 347 nuevas suites con todo tipo de servicios y de la mejor calidad. Por ello, y como presidente de la República Dominicana, quiero agradecer el interés y los esfuerzos realizados por el Grupo Posadas para que este proyecto sea hoy una realidad. Un proyecto que cuenta con nuestro aval y la bendición de todo un país que transita hacia la recuperación económica. Gracias a la llegada de estas inversiones tan importantes, estamos generando lo que para mí es nuestro principal objetivo económico y social de este gobierno: crear empleo primero, segundo, crear empleo, y tercero, crear más empleo. Muy bien, Pacheco, muy bien. Gracias por colocar esa parte del audio donde el presidente dio los detalles del hotel, sobre todo este grupo Posadas. Ese grupo es mexicano y son 11 hoteles que quieren construir en el país. Oigan bien. Entonces es un grupo fuerte, poderoso. Hay que darle la bienvenida. Ellos creen en República Dominicana, creen en nuestro turismo, y nos recuperaremos, pronto nos recuperaremos. Vámonos, compadre, que ya es tiempo. Se nos terminó el tiempo. Entonces, a ustedes, queridos televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. A las madres, reiteramos nuestro más sincero saludo y felicitaciones. Que pasen ustedes todos un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Madre. No vayan a visitarla si están con problemas. Pónganse la mascarilla, usen detergente, límpiense la mano, lávense. Hasta la próxima semana.